25 de febrero del 2024. Primera lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham. Él respondió: aquí estoy. Dios dijo: toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moría, y ofrécemelo ahí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó ahí el altar y apiló la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le ordenó: no largues la mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo, tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena en la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Siempre confiaré en el Señor. Tenía fe cuando dije: qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Siempre confiaré en el Señor. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todos con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién le condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, mas todavía resucitó, y está a la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros? Palabra de Dios. Evangelio, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estamos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no lo contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Pasamos de un desierto a la montaña. La Cuaresma nos lleva en una semana a 2 lugares completamente diferentes, casi opuestos y con tiempos igualmente opuestos. El pasado domingo, el Evangelio nos hablaba de Jesús que permaneció 40 días en el desierto y estuvo solo, con el tentador por un lado y los ángeles y las fieras salvajes por el otro. Este domingo, San Marcos nos lleva a un monte alto. No menciona ninguna indicación geográfica. Acompañan a Jesús 3 de sus discípulos y aparecen conversando con él
Moisés y Elías. La transfiguración es una experiencia de luz interior que sucede en un momento muy difícil de la vida de Jesús y de sus discípulos. Un momento de crisis. Los discípulos representados son Pedro, Santiago y Juan. Se encuentran en un creciente desierto interior y existe en sus corazones el fuerte peligro de perder la fe y la confianza de su maestro. Ciertamente están desanimados, porque también se enfrentan a sus propias dificultades humanas y espirituales. Hay luchas internas por el grupo. Piensan más en el éxito personal que en donar la vida. La tentación que tienen es domesticar las enseñanzas de Jesús, según lo que ellos piensan, y no lo que Él les ha dicho. El Papa Francisco comenta, en este episodio, que está ligado a lo que sucedió 6 días antes, cuando Jesús había desvelado a sus discípulos que Jerusalén debía sufrir mucho y ser reprobados por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitado a los 3 días. Este anuncio había puesto en crisis a Pedro y a todo el grupo de discípulos, que rechazaban la idea de que Jesús terminara rechazado por los jefes del pueblo y después matado. Ellos, de hecho, esperaban a un Mesías poderoso, fuerte, dominador. En cambio, Jesús se presenta como humilde, manso, siervo de Dios, siervo de los hombres, que deberá entregar su vida en sacrificio, pasando por el camino de la persecución, del sufrimiento y de la muerte. Pero, ¿cómo podemos seguir un maestro y Mesías, cuya vivencia terrenal terminaría de este modo? Así pensaban ellos. Y la respuesta llega precisamente de la transfiguración. ¿Qué es la transfiguración de Jesús? Es una aparición pascual anticipada. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pero la experiencia más fuerte es esa voz que escuchan y que es la voz de Dios. Esa voz que dice que Jesús, su Maestro, es amado por Dios y por eso debe ser escuchado. No es una orden, sino una iluminación interior que habla al corazón. Pedro, asustado y desorientado, exclama: «¡Qué a gusto estamos aquí!». Está tan desorientado como cuando uno prueba un acto tan fuerte de amor de la persona amada, que pierde la cabeza y pierde la razón. ¡Qué a gusto! Es que esa es la expresión más sencilla. Pedro y los demás sienten por un momento una pizca de amor en sus corazones, que les recompensa a todos su esfuerzo. La luz del Tabor ilumina el camino hacia la Pascua. Contemplando la transfiguración de Jesús, nos hacemos conscientes de que Jesús es el Hijo de Dios, habitado por una gloria escondida, que se manifiesta en su resurrección, y que también se manifestará en nosotros en el tiempo establecido. Todavía estamos en la primera parte del tiempo de Cuaresma, y el Evangelio nos invita a subir al monte de la oración y de la intimidad con Dios para contemplar y escuchar a su Hijo amado. El pueblo de Israel se encontraba en una situación de enorme desesperación. Dios se había olvidado de todas sus promesas, se sacrificaría el futuro del pueblo, se asociaría a la cultura babilónica. La historia de Abraham dice, como con hechos, que es necesario tener fe en Dios a pesar de las dificultades. Dios le pide sacrificar a su único hijo. En numerosas religiones de la antigüedad, los sacrificios humanos y especialmente los de los niños se ofrecían en momentos de crisis. San Pablo, en su carta a los romanos, después de afirmar que judíos y paganos están puestos al mismo nivel frente a la cruz de Cristo, les habla de la vida del creyente, que ya no están bajo el dominio de la carne y de sus pasiones, sino que vive gracias a la presencia del Espíritu Santo en su vida. En particular los que aman a Dios y se han herido a su plan, no temen al mal alguno. Forman parte de un designio de bien y no les espera otro futuro que la gloria en Jesucristo.